Saludo a mis invitadas, las chicas superpoderosas de este nuevo gobierno que se inaugurará el 15 de agosto próximo. Teresa Martínez, futura ministra de la Niñez y Adolescencia, gran trabajo va a tener que hacer la ministra porque realmente hay mucho que hacer. Gracias por venir, Teresa. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Nilda Romero, futura ministra de la Mujer, también todo el tema de violencia de género, así que gran tarea va a tener que tener Nilda. Gracias por estar, Nilda. Muchas gracias a vos, Mina, por la invitación. Un saludo muy especial a la teleaudiencia. Y María Epifanía González, Mari, futura ministra de CEPRELAT, también obviamente un tema que tiene mucho que ver con nuestro país porque siempre se habla de lavado de dinero y vamos a discutir con ella en particular algunas cosas que me gustaría. ¿Qué tal? Gracias por venir, Mari. Muchas gracias, Mina. Muchas gracias por esta invitación a la audiencia. Un saludo muy especial. Gracias. Ahora sí vamos a la noticia 5, Bueno, a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Denuncia penal contra Lugo. La Fiscalía solicitó informes al Senado sobre la actuación de Fernando Lugo en el marco de la investigación por la denuncia penal presentada en su contra por Nicanor Duarte Frutos. Blanquean a Ibáñez por sus caseros de oro. El diputado solo tuvo que admitir que usó dinero público para pagar a los cuidadores de su casa quinta. El legislador y su esposa tendrán que realizar una donación para terminar con la causa que los investiga por corrupción. Su colega, Katia González, del Partido Encuentro Nacional, presentará un pedido de desafuero contra el legislador colorado. Mujer brutalmente golpeada. Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja en el barrio San Vicente de Asunción. El alcohol habría sido nuevamente el principal responsable de la agresión. El cobarde atacante tiene el nombre de Santiago Sánchez Servín. Vince será ministro. El presidente electo Mario Abdo confirmó ayer que el ex senador Arnoldo Vince ocupará el cargo de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante su gobierno. Por otra parte, Felipe Salomón, hijo del senador colorado Cachito Salomón, fue designado ministro de la Juventud. Marito se reunió con Evo Morales. Ambos mandatarios acordaron estrechar los lazos comerciales. La compra de gas fue el punto fuerte de la reunión. Abdo Benítez fue acompañado a Bolivia por el vicepresidente electo Hugo Velázquez, el futuro canciller Luis Castiglioni y el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Bueno, otra noticia también lamentable que dar es que el señor Acero Sucolillo se encuentra en un grave estado. Tuvo un ACV hemorrágico y todavía se encuentra internado, pero realmente en muy grave estado. Bueno, antes de iniciar nuestro debate sobre los diferentes ministerios, a ver sobre todo tan importantes cada una de ustedes, tenemos un brevísimo currículum de cada una de las futuras ministras. Nilda Romero Santa Cruz, futura ministra de la Mujer. Profesión, abogada, escribana y notaria pública. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un diplomado en Administración Pública por la Universidad Americana, un magíster en Planificación y Conducción Estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Comuneros. Entre 2001 y 2006 fue concejal de Asunción durante la administración de Enrique Riera. Entre 2007 y 2008 fue síndica de Copaco. Entre 2010 y 2015 se desempeñó como directora de políticas de género de la Municipalidad de Asunción. En el año 2015 ocupó el cargo de directora de Recursos Humanos de la Justicia Electoral. Ese mismo año la designaron asesora del TSJE, función que cumple en la actualidad. Nació en Asunción, es madre de 2 hijas, Belén y Viviana. Tiene 4 hermanos.
María Epifania González Escobar, futura ministra de la CEPRELAT, profesión economista. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción, posee un máster en Gestión Pública y Derecho Económico por la Universidad de Salamanca, España, además de un diplomado en Administración Bancaria por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, de Costa Rica. Durante varios años trabajó en el Banco Central del Paraguay. De 1999 a 2004 fue jefa de la División de Normas y Procedimientos de la Superintendencia de Bancos. De 2004 a 2009 fue directora del Fondo de Garantía de Depósitos. De 2009 a 2012 se desempeñó como directora de proyectos de modernización de los sistemas de pagos electrónicos. De 2012 a 2016 fue subgerente general de operaciones financieras. De 2016 a 2017 ocupó el puesto de directora de la Administración de Inversiones de los Fondos de Pensiones del IPS. Actualmente forma parte del equipo técnico de transición del presidente electo Mario Abdo Benítez. Es casada, tiene 4 hijos y está a punto de convertirse en abuela por segunda vez. Teresa Martínez Acosta, futura ministra de la Niñez y Adolescencia. Profesión abogada. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción. Posee un posgrado en técnicas de litigación penal, un posgrado en técnicas de investigación de la trata de personas. Ha publicado materiales sobre derecho de la niñez e intervención en la trata de personas. Ejerce la docencia en el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. Es agente fiscal de la Unidad Especializada en Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil. En su rol de defensora contra la trata de personas y el abuso infantil, ha sido reconocida y condecorada en múltiples ocasiones por organizaciones y gobiernos extranjeros. Muchos de los casos investigados por la fiscal Teresa Martínez han acaparado la atención social por su magnitud e impacto. Es madre de un hijo. Bueno, empecemos justamente por el tema de la niñez. ¿Cuáles son, Teresa, las debilidades y por lo tanto las prioridades que vos te propones en el futuro gobierno? O sea, si vas a hacer ejes, digamos. ¿Qué es lo que más te preocupa y dónde vas a hacer ejes? Ya sé que vas a tener que obviamente tomar todo, pero vas a hacer ejes. ¿Cuál es la mayor debilidad? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos del problema de la niñez en nuestro país? Bueno, la institución, la Secretaría de la Niñez tiene que ser necesariamente fortalecida como el sistema que es, ¿verdad? Es un sistema de protección y promoción de derechos del niño regida por la Secretaría de la Niñez. Que tiene rango ministerio en realidad, ¿verdad? Que tiene, y sí, pasará a ser ministerio, esa es la propuesta, ¿no? A los efectos de que también pueda definitivamente cumplir con el rol que la ley le otorga y poder tener esa cobertura nacional tan necesaria, porque va a poder descentralizar ciertas funciones también. Se necesita instalar fuertemente ese sistema, reinstalarlo realmente, a los efectos de que funcione como el diseño que trae nuestra ley. Tiene que funcionar tanto el sistema de protección social de derechos como el sistema de protección jurisdiccional. Son dos sistemas que están y tienen que coexistir, ¿verdad?, a los efectos de que los derechos del niño realmente sean efectivos. Nosotros vemos solamente las consecuencias de esta falta de efectividad de derechos, o sea, niñez en calle, adicción, abuso sexual, ¿verdad?, que denota claramente que los derechos de los niños no están siendo efectivos, no están siendo respetados. ¿Y vas a empezar por dónde? O sea, en sentido, porque uno tiene, como en la casa también, un presupuesto, ¿verdad? Este es tu ingreso. Y vos decís, bueno, voy a hacer hincapié, porque está más, o sea, la debilidad mayor o el problema mayor son las adicciones. No, el problema mayor son los abusos sexuales, o sea... A ver, vas a hacer eje. Tres cuestiones que pretendemos atacar con dispositivos de asistencia rápida, llamamos, ¿verdad?, que son niñez en calle, las adicciones y
embarazo adolescente, ¿verdad? Son 3 cuestiones que con el presupuesto que haya se va a tener que atacar, ¿verdad? Y se va a tener que dejar de atender otras cosas si no nos dan más presupuesto, pero no hay solución si no hay inversión. Eso es algo que tenemos que definitivamente instalar, y las voluntades políticas se definen en el presupuesto. Ahora, de todas maneras, si bien es algo re obvio lo que está diciendo, que sí o sí, presupuesto, es decir, mayor presupuesto sinónimo de mayor efectividad. Sí. Pero también tiene que ver, porque a veces se malgasta también la plata, claro, y no se tiene planes efectivos, digamos. O sea, es dinero más eficiencia, claro, es lo que en las decimos, políticas. Nuestro programa habla de mayor inversión y mejorar la calidad de la inversión. O sea, ver efectivamente qué es lo más eficaz para atacar cada uno de los problemas, diseños que sean efectivos y articular efectivamente con todos los demás responsables de que los derechos de niños sean efectivos. Claro, eso también es interesante, lo que estás diciendo de articular con otras organizaciones, pues yo siempre digo, hay tantas organizaciones, pasa con lo de las mujeres, con lo de los indígenas, con lo de los niños, bueno, con los sectores más vulnerables, ¿verdad? Que hay tantas organizaciones y a la vez tantas instituciones, inclusive del Estado, aparte por fuera, digamos, las ONG, etcétera. Y qué importante sería articular para optimizar todos esos recursos. Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Porque si en esa articulación no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. ¿Y cómo van a articular? O sea, van a absorber y van a convertir en un ministerio con diferentes estamentos. Hay un Consejo Nacional que tiene la Secretaría de la Niñez, ¿verdad? En donde están todos los actores y también la sociedad civil. Lo que falta es reinstalar esto desde sus máximas autoridades, ¿verdad? Porque de lo contrario tenemos interlocutores que no van, que va un día uno, se va otro día otro sin poder de decisión, y no se pueden bajar los planes a la realidad, ¿verdad? ¿Y se va a articular? ¿Vos crees que se va a poder articular? Sí, se va a poder articular. Es una cuestión de liderar la situación y generar la confianza suficiente como para que esto se pueda desarrollar. Y creo que la respuesta que están dando todas las instituciones, y se está trabajando ya coordinadamente en esta previa a la asunción del cargo, que creo que vamos a lograr eso. En relación al tema del Ministerio de la Mujer, ¿cuál es la prioridad? O sea, ¿cuál es la preocupación de este futuro gobierno, la tuya, la de Marito? ¿Van a ser eje en qué, Nilda? Sí, mira, nosotros ahora ya estamos hace como un mes trabajando en el Ministerio de la Mujer, haciendo un diagnóstico de la situación del Ministerio de la Mujer. Y tenemos 3 ejes fundamentales que en realidad son ejes que se vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Que en primer lugar, que sería el empoderamiento económico de las mujeres. Nosotros creemos que las mujeres tienen que empoderarse económicamente a través de apoyos técnicos, financieros, a los microemprendimientos productivos que tienen las mujeres. Tenemos una ley muy nueva que es para la ley de la mujer rural, que queremos poner énfasis en la mujer rural y en la mujer indígena. Estuvimos en estos días, Mina, recorriendo esta madrugada, llegamos porque sabíamos que nos hiciste esta invitación para estar hoy aquí. Estuvimos por Curuguatí, donde tenemos un centro regional con un albergue para mujeres víctimas de violencia. Y ahí nos presentó una señora que es directora de una asociación, presidenta de una asociación a mujeres microproductoras, que gracias a un fondo de rotación que el Ministerio de la Mujer le concedió el año pasado, hace 2 años, a través de la Unión Europea. Es impresionante la cantidad de mujeres, 5.000 mujeres se vieron beneficiadas. ¿Sabes qué, Mina? Tienen 0 morosidad. Sí. Devolvieron el 100%. Eso sucede. No es que devolvieron el 98%, el 100% devolvieron. Y era impresionante, estaban todas ahí con sus productos. Y nosotros no teníamos nada, no teníamos ni un peso. ¿Era para mujeres rurales o para indígenas? Mujeres rurales. También entraron mujeres indígenas, pero no dio resultado, Mina. Probablemente me dijeron, ¿y por qué no dio resultado? Y porque, dice, ellos lo que nos dijeron es que necesitan personas que los controlen. Vos le das todo
lo que ellos necesitan, pero finalmente tenés que estar controlándoles permanentemente y tal vez lo que ellos decidieron hacer, que eran las huertas comunitarias, no era eso lo que ellos querían. Habría que ver un poco qué habilidades ellas podrían desarrollar y a partir de ahí trabajar con las comunidades indígenas. Entonces, empoderamiento económico, el segundo eje. Violencia, Mina, la violencia es un tema lacerante, es un tema que nos preocupa a todas. El caso de esta chica, tenemos, que vimos recién, de 20 años, Dios mío, qué bárbaro. Y bueno, y tenemos también una ley muy nueva, Mina, desde el año pasado, nada más, la 5777 sobre la protección integral de las mujeres contra la violencia. Y en esa ley realmente establece un mecanismo de trabajar en forma coordinada con muchas instituciones públicas para combatir la violencia, con el Ministerio del Trabajo, por decirte, a través de capacitaciones, talleres, que se pueden buscar también el empoderamiento de las mujeres, porque finalmente, logrando el empoderamiento de la mujer, también uno le puede, eso como resultado da de que ellas puedan alejarse del círculo de violencia en las que viven en círculo de violencia. ¿Y el ¿verdad? tercer eje? ¿Cómo? El tercer eje. Primer eje, empoderamiento económico. Después el tema la violencia a través, y el tercer eje sería la participación política de las mujeres, que ahora le cambiamos de nombre y se llama empoderamiento de la mujer en las esferas de decisión, en los cargos de decisión. Bueno, ¿y podés explicar qué es lo que es el famoso empoderamiento? Te digo porque, bueno, yo sí sé, porque te escuché tantas veces, pero digo cambiar de repente por términos que entran de moda. Ahora todo es el empoderamiento. A veces para la gente común y silvestre es más fácil decir la participación política que el empoderamiento. Claro. Se habla de todo, se habla de empoderamiento económico, se habla de empoderamiento político, que es la capacidad que tiene la mujer de decidir por sí sola, ser independiente, ser autónoma. Eso es el empoderamiento. Entonces, buscamos el empoderamiento económico a través de esto que se estaba diciendo. Esto del fondo rotativo para mí es algo impresionante porque lo vi con mis propios ojos y le visualicé a las mujeres cómo salieron adelante. Obviamente que hay muchas otras formas también. Yo digo que hay que trabajar con la FAO te da la asistencia técnica, la asistencia crediticia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también. O sea, lo que sí, como vos dijiste, lo que tenemos que romper es eso de trabajar en compartimientos estancos. Trabajar en forma, ¿cómo se dice? A través de forma coordinada, a través de mesas interinstitucionales con distintos actores, de tal forma de lograr realmente el resultado que uno se propone. Eso es clave. Sí. Bueno, y la CEPRELAT, a ver, ¿cuál es nuestro punto más débil? Realmente eso así, ¿cómo estamos nosotros a nivel, digamos, internacional? Porque hay todas unas formas de medir, digamos, el tema del lavado. Ahora estamos muy mal, estamos en la lista gris, negra, azul, roja. ¿Qué color de lista estamos? Bueno, el año que viene, en el 2019, se inicia la evaluación a Paraguay. Hoy nosotros no estamos en la lista gris y espero que no estemos próximamente, posteriormente a la evaluación. A ver, porque ¿cuál lista es lo que hay? A ver, si estás bien, ¿en qué lista estás? Estás en la lista gris. En la gris si estás bien. Sí, no, si estás mal, si estás mal en la lista gris. Sí, si estás bien, estás bien. Estás bien. Estás bien. ¿Por qué no poner una lista rosada, algo, verdad? Blanca. Bueno, pero ahí en la lista gris no estamos ahora. No estamos, o sea que estamos ahora, bien entonces. Entonces ahora empieza la evaluación. Pero no estamos. Quiere decir que en la anterior, en esta administración última, la que te dejan. En la última, nosotros estuvimos en la lista gris. Antes. Y salimos de la lista gris. Salimos de la lista gris. Y la evaluación se hace aproximadamente cada 4 o 5 años. Y ahora le toca la evaluación a Paraguay. Pero esta evaluación es muy importante porque no solamente se evalúa el cumplimiento de las normas antilavado, las normas del financiamiento del terrorismo, sino también la efectividad de las normas. ¿Qué tan efectivos? Porque en la otra evaluación el cumplimiento era si contábamos o no con normas que nos permitan luchar contra este flagelo. Ahora la cuarta ronda de evaluación que le va a tocar a Paraguay es mucho más duro, porque ya se evalúa la efectividad de las normas. ¿Y hay que corregir algunas normas? Hay que corregir, hay varias leyes. ¿O no se aplican las que hay? A ver. Ambas. Ambas cosas. Ambas.
hay leyes que hay que corregir, hay leyes que nos faltan, hay que mejorar la ley de financiamiento al terrorismo, se está trabajando en eso, se está trabajando también en la modificación de algunas leyes de carácter penal, hay que empoderar más a la unidad de inteligencia financiera, que es la CEPRELAB, y los que más se fijan los evaluadores es la coordinación entre las instituciones. Eso es lo más importante, porque la lucha contra este flagelo se lo debe ver como una lucha de todo un sistema es el que debe luchar. Y este sistema está compuesto por los reguladores, los supervisores de las instituciones financieras, la unidad de inteligencia financiera, el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas, los jueces. Entonces se requiere trabajar en forma coordinada. Ahora, este tema del lavado de dinero, hay diferentes lavados, te pregunto, así que famosa, como hay diferentes marcas de lavarropa, más o menos, hay diferentes para poder entender, ¿verdad? El tema del lavado de dinero, porque una cosa es el lavado de dinero y su vínculo con la financiación del terrorismo, pero no todo lavado de dinero financia terroristas, digamos. Eso no es así. Porque si no, la gente vincula falsamente, o si no, aclarame, ¿qué es lavado de dinero entonces? ¿Qué es lavado de dinero? Y lavar dinero significa toda aquella actividad ilícita que uno lo vuelve a través de algún sistema en forma lícita. Ajá. El financiamiento del terrorismo puede que venga de una actividad lícita. Por eso. Puede que venga de una actividad lícita y que se utilice para financiar el terrorismo. Exacto. El lavado de dinero nunca viene de una actividad lícita, siempre proviene de una actividad Pero no ilícita. Todo lavado de dinero tampoco es para financiar el terrorismo, sino No. Y también cuando se habla de lavado de dinero, muchos hablan del narcotráfico. Y hay diferentes procedencias, ¿verdad? Hay muchas procedencias. Claro. Por ejemplo, una evasión tributaria, las que provienen de una evasión tributaria, las que provienen de la corrupción, especialmente de coima, eso es lavado de dinero. Y entonces, normalmente, te pregunto acá, ¿es más de evasión tributaria, es más de narcotráfico, es más de corrupción, es más de qué? A ver, de lo que se descubrió, obviamente es imposible saber a ciencia cierta, pero digamos, los lavados descubiertos fueron esencialmente plata de procedencia del narcotráfico, de corrupción o de evasión tributaria de otros países, por ejemplo. Y en el caso de nuestro país, por ejemplo, nosotros tenemos una alta evasión tributaria. Altísima evasión tributaria, y eso lo dicen muchos estudios. ¿Pero es evasión tributaria de acá o viene plata? Porque a mí lo que me dijeron que también una forma de lavar es gente que justamente que en los Estados Unidos, en Europa, trae su plata acá, ¿verdad? Para no pagar los impuestos allá, que son altísimos. No, los nuestros por acá no son altos. Aún así la gente no paga, ¿verdad? Pero es otra cosa. No son altos, pero el contrabando de alguna manera te lleva a una evasión tributaria. Y nosotros tenemos... ¿El que varios, entra o el que entra? Que entra y que sale. ¿Por qué el que sale? Y el que sale también. ¿Por qué? O sea que todos conocemos que Paraguay es una ruta por el cual ingresan y salen productos. Y nosotros en 21 años creo que tuvimos 12 sentencias sobre el lavado de dinero, que es poquísimo. Para Paraguay, donde se habla muchísimo de evasión tributaria, se habla de narcotráfico, se habla de corrupción. Entonces, tenemos que fortalecer el sistema. Y fortalecer el sistema significa fortalecer a las instituciones, fortalecer a la CEPRELAB. Yo te digo una cosa. Sí. Resulta que somos un país que necesita capital, necesita inversión, ¿verdad? Y para desarrollarse económicamente. Entonces, yo siempre me hago el siguiente planteamiento. Para mí la cuestión económica pues no se rige por cuestiones morales, por reglas morales, se rigen por las reglas de la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De repente la evasión, ¿por qué empezó esta moda, digamos, de el lavado de dinero? O sea, de combatir el lavado. Fue porque los Estados Unidos y parte de Europa se pusieron de acuerdo
en que en los países menos desarrollados y más pobres, donde efectivamente hay menos control y más corrupción, como los nuestros, ¿verdad? Venía mucha plata de los Estados Unidos y de Europa, entonces se empezaron a preocupar los muchachos, porque obviamente que la plata salga de ahí, que no se tribute ahí, que no se desarrolle ahí, y entonces ahí empezó los Estados Unidos a exigirle, porque ellos pues son nuestros jefes, ¿verdad? A exigirnos a todos que leyes tal cosa, para evitar que la evasión de capital, porque obviamente ellos cuidan sus intereses, ellos no quieren que el capital, ¿verdad?, sea un capital que vaya hacia otros países, quieren que se quede ahí. Entonces nosotros finalmente terminamos, otra cosa es la plata del narcotráfico, por eso digo, hay lavados y lavados. A mí, por la verdad, el lavado de dinero de evasores de Estados Unidos y Europa no me interesa, es un problema de Estados Unidos y Europa, no nuestro. Yo creo que a la larga, Mina, siempre que sea un dinero mal habido, daña al país. Sí, pero lo que pasa es que los bien habidos, lo que pasa es que los bien habidos no vienen acá. Entonces yo te pregunto, vos tenés un país muerto de hambre, 2 millones de pobres, ¿verdad? Es poco desarrollado, te vas a poner de exquisita. Ay, ¿de dónde vos veniste acá esta platita, verdad? Y resulta ser que los grandes capitalistas están en Europa, están en Estados Unidos, no vienen acá. Ya nos hemos abierto de pierna, de todo, ¿verdad? Y no vienen acá. ¿Y cuáles son los que vienen? Vienen los evasores, ¿verdad? Los de tributos, evasión de... Bien, esos son los que vienen acá. Lo mismo pasa con el tema de las falsificaciones en Ciudad del Este, ¿verdad? Muchas fábricas de falsificación, ¿verdad? De marcas, ¿verdad? Y obviamente los Estados Unidos cuida su marca y tienen razón para cuidarla, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cerramos todo eso y se quedan más de 10.000 personas sin trabajo, 10.000 familias. Entonces digo, a ver, ¿cómo hacemos esa transición, verdad? Para que perseguir al capital, digamos que no es así del todo limpio, puro y casto, ¿verdad? Pero sin matarle de hambre a todo el mundo, porque nos ponemos de exquisitos, pero los tan buenos que tampoco son tan buenos, ¿verdad? No vienen. Entonces, a ver, se hacen acá edificios, de todo se hace, ¿verdad? La gente trabajó, etcétera. Ahora, financiación del terrorismo, sí, yo creo que tenemos que ponerlo absolutamente duro. Todo lo que atente contra la vida, ¿verdad? Tiene que ser de vida o muerte también para nosotros. Ahí sí. Pero el resto, sinceramente, me encantó lo que dijo una vez, y repito, un economista argentino, que hablaban de Paraguay en el panel, y él dijo, bueno, ¿saben qué? La economía paraguaya es muy informal, está basada justamente en este tipo de capital. Si vos de golpe te pones de moralista, atacás todo sin ver una alternativa sustitutiva de producción, porque los Estados Unidos nos impone. Cerrar las fábricas donde falsifican, perseguir la falsificación de marca, perseguir el contrabando de sus productos que les jode a los cigarrillos de ellos, ¿verdad? No lavado, porque viene la plata acá, y plata que tendría que haberse quedado allá, ¿verdad? Pero a la vez, también nos da muchos elementos, cursos, allá vamos a aprender cómo defender sus intereses, ¿verdad? Y mientras tanto acá la gente se muere de hambre. Entonces, a ver, si ellos por lo menos, a la par que nosotros cuidemos sus intereses, entonces cuando vienen los evasores de su plata, de su impuesto, ¿verdad? Que le marquemos, porque por lo menos nos abran mercados, ¿verdad? Y que entonces así sea, bueno, toma y daca, ¿verdad? Así tiene que ser, porque si no, discúlpame, estamos trabajando para ellos. No, yo creo, Mina, que tiene que ser un conjunto de medidas. Así mismo. Y hay que construir esa institucionalidad. Sí. O sea, no se puede atacar solo un sistema sin construir una institucionalidad. Y eso es lo que te digo, sí. Entonces, tampoco es darle con un cañón a una paloma. Hay que darle al elefante con un cañón, ¿verdad? Pero yo creo que todo dinero mal habido no termina bien. Entonces, tener la fama de recibir dinero mal habido no es bueno. Entonces, tenemos que trabajar en un sistema, tenemos que construir esa institucionalidad. Yo creo que Paraguay está en condiciones de recibir muchas inversiones. Tiene impuestos bajos, sí. Es un país con un bono demográfico que prácticamente no hay en otros países,
Entonces, pero tenemos que luchar contra este flagelo. Sí, pero te digo nomás que paralelamente no sé qué vamos a hacer el mientras tanto, ¿entendés lo que te digo? O sea, por eso empecemos que a los varios flagelos que tenemos ahora, empecemos a atacar algunos, sustituirlos, ¿verdad? Y después, porque si no, sinceramente la economía no se maneja así, o sea, son reglas muy buenas, pero la economía no se maneja así mismo. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Los banqueros, ¿verdad? Cartes agarró y con muy buena intención disminuyó el interés de las tarjetas, porque realmente eran demasiado caros, ¿verdad? Los impuestos los intereses, eran impresionantes. Pero tajantemente, decreto número 1 más o menos, ¿verdad? Redújase a la mitad, no sé, fue extremo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los bancos? Obviamente, ¿por qué cobran caro? Porque justamente le dan a miles de morosos y nosotros pagamos lo que pagamos la morosidad del resto, pero es un resto que es una gran mayoría que no tiene casi poder adquisitivo y se maneja con la tarjeta y tarjetea. Los bancos que hicieron, bueno, sensacional. Cortamos. Intereses bajos, cortamos a todos los morosos y a toda la gente con riesgo. Esa gente con riesgo, en vez de pagar, no sé, 30, lo que sea que pagaban los bancos, no me acuerdo cuánto era el interés, te digo cualquier cifra, finalmente se fue y cayó en manos de la usura, que fue mucho más grande y encima le fundió, no le fundió a los bancos por suerte, pero digo, le perjudicó a los bancos. Entonces, esas son medidas que vos así mirás y son absolutamente correctas, pero lo que genera, y eso pasa también con el lavado, o sea, es correcto lo que vos decís, ¿verdad? No, nada, ni un capital expurio, ni un capital más o menos sucito, ¿verdad? No, pero después no es así. Porque si se van todos esos capitales nos quedamos absolutamente en bolas, pero absolutamente, porque el 70% del capital en este país no es limpio, ¿verdad? Entonces, a eso nomás digo porque si no, divagamos en términos de propuestas y la realidad no es así. Entonces, pero de todas maneras es una posición muy personal, pero que yo creo que tiene mucho que ver con la realidad. Vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con estas 3 mujeres súper poderosas que van a estar en el gobierno a partir del 15 de agosto. Bueno, se nos va el tiempo nuevamente y hay 2 alternativas, o yo agarro algunos puntos que me interesan particularmente, o ustedes dicen lo que quieran, porque tenemos apenas 3 minutos para cada una. El tema de las adicciones en los niños, digamos, o sea, adolescentes. Sí. Yo siempre digo que hay acá una fórmula terrible que está sucediendo, ya no somos un país de tránsito, sino que de consumo. ¿Verdad? Y los sectores más marginales, más empobrecidos, ¿verdad? También consumen, y lo peor es que la droga también tiene clases sociales, o sea, consumen una droga de muy mala calidad que queman bulbo, queman el cerebro en muy poco tiempo. ¿Qué hacer cuando tenemos apenas 30 camas para tratamiento de las adicciones? No tenemos centros para tratar las adicciones. A ver, ¿qué vamos a hacer con eso? Necesariamente se tiene que trabajar en conjunto con salud mental, sí, la Secretaría y algunos dispositivos que existen dentro de la sociedad civil, porque esto se tiene que hacer por etapas, ¿verdad? El Centro de Adicciones está trabajando en ampliar su capacidad. Así es. Y es justamente para el área de niñez, niñas y niños, adolescentes, ¿verdad? A los efectos de poder recibir esa primera etapa del proceso de desintoxicación que tiene, sí, que ser en un centro hospitalario, para luego pasar a otros dispositivos de un tiempo mediano y luego de largo tiempo, ¿verdad? Esas son los diseños que se están tratando de instalar. Uno de los dispositivos, tenemos ya contactos con organizaciones que tienen dispositivos de largo tiempo en, sí, el interior del país, porque los privados que están son costosísimos, claro, más de 7 millones por... Y las pobres madres no saben qué hacer con sus hijos. Terrible. Y hay que dar respuesta, no solamente a esas pobres familias y madres y ese pobre chico, digamos, que tienen la vida
perdida prácticamente, sino que por todo el resto de la sociedad, porque hoy día tenemos pobreza más droga, es síntoma de violencia permanente. Permanente. Entonces, el propósito es ese, ir tomando los focos, y sobre todo eso se ve mucho más acá en la zona urbanizada, ¿verdad? En algunas localidades del interior también, pero también siempre en zonas urbanas. O sea, los dispositivos nuestros y los planes son justamente para esa niñez que está en zona urbanizada, y aparte iremos viendo todo lo que es por el interior del país. Y no te olvides, por favor, el tema de las adopciones, porque estábamos hablando fuera del aire y te decía que hay que hacer con las adopciones, en el sentido de que facilitar las adopciones. Hay tantos niños, digamos, que viven en condiciones infrahumanas, y hay tantas familias que quisieran tenerlos, ¿verdad? Y todo el procedimiento engorroso que después, de repente, cuando yo veo y paso la noticia de chicos que fueron adoptados ilegalmente, pero obviamente con acuerdo de la madre, digamos, pero no se hizo todo el procedimiento y se lo saca y todo esto. Y después yo digo, Dios mío, o sea, va a estar peor en una institución o con la madre y la familia que no querían. Si además tiene una familia hermosa que los ama. Entonces, ¿por qué la gente de repente va por el vericueto, va por el camino ilegal? Porque es tan engorroso el proceso formal ilegal que vos le tiráslo a la gente a la ilegalidad. Claro, el proceso no es engorroso, hay plazos concretos en la ley. Lo que pasa es que no se cumplen los procesos. Justamente eso es lo que queremos verificar de entrada. ¿Qué es lo que pasa? Porque es algo que se diseñó como para que tenga un plazo máximo de duración que no debiera de pasar. ¿Y por qué está en pasando beneficio tanto? de los niños? Y evidentemente los que están operando el sistema, y hay que intervenir eso. Hay que intervenir, ver qué es lo que está pasando y corregir lo que haya que corregir, ¿verdad? Pero no puede ser que se tengan niños o instituciones o en familias acogedoras y que estén generando un vínculo que luego no va a ser el definitivo. No, es terrible, es cruel. Bueno, en relación al tema de la mujer, dentro de esto, es que vos sabés que la cuestión económica, digamos, el empoderamiento económico es algo que realmente creo que importante es darle esa oportunidad a las mujeres. Y hay casos, como vos mismo hablaste del fondo rotativo, ¿verdad? Experiencias exitosas. Experiencias exitosas. Después también esta fábrica que emplea a muchas mujeres en Ciudad del Este, ¿cómo que se llama? Que hacen cables. La Maquila. La Maquila. Exacto. Que de una excelente... ¿Cómo era? Sí, bueno, no me acuerdo, pero sí conozco que es una... Yo le decía antes a Lilian Samaniego, cuando era presidenta del partido y cuando estaba con el tema de las mujeres sobre todo, digo, vos que sos colorada y que estás con el partido de gobierno, porque es más fácil estar con el partido de gobierno y hacer cosas que estar en la oposición. Por ejemplo, organizarle a las mujeres, a las madres solteras sobre todo, ¿verdad? Y poder, yo siempre digo, es más costoso, es más trabajoso, no más costoso, poner una fábrica de detergente, poner una fábrica de hacer sábanas, hacer toallas. Los detergentes le puede comprar el propio Estado para los hospitales, para limpiar las oficinas públicas, las sábanas también para los hospitales, para las cárceles, o sea, generar ese tipo, porque eso de darle la plata no tiene sentido. Hay que darle empleo a la gente, ¿verdad? Sí, vos sabés que, Mina, justamente estuvimos en Ciudad del Este y hay muchísimas organizaciones de mujeres y que buscan trabajar, que piden capacitación, y justamente eso que vos estás diciendo, que están haciendo trabajos de bordando toallas, haciendo repasadores. Y si uno le puede ayudar claro, en todo el proceso que es la financiación, la comercialización, que es también lo más difícil, ¿verdad? Yo creo que eso se puede hacer y lo vamos a hacer, Mina. Pero yo te quería nomás comentar algo. No sé si escuchaste, ya habrás escuchado Ciudad Mujer. Sí. Ciudad Mujer es maravilloso. También estuve ahí, Mina, y es algo que hay que replicar. Mina, vos sabés que estamos con un proceso con un plan de expansión. Que pensás así. ¿Sabes por qué? Sí. Porque yo lo que detesto es la gente que viene en el nuevo gobierno y quiere desconocer lo que se hizo. Y lo que se hizo bien, como vos decís, que replicar. No, mira, eso es algo espectacular. Vos sabés que bueno que es como vos decís, parece que no, es Paraguay, porque vos te vas ahí, Mina, y 250 mujeres al día se van, un promedio de 250, 300 mujeres al día. Y sabés que es un modelo del trabajo interinstitucional del cual estábamos hablando recién. Mismo. 13 ministerios así mismo prestan servicios en ese lugar. Y nosotros queremos hacer, Mina, los 100 primeros días de gobierno de Marito,
queremos hacer ciudad mujer móvil, llevar todos esos servicios y estamos requiriendo la cooperación de Itaipú para que nos compren los camiones largos, grandes, ¿verdad? Donde podamos llevar en San Pedro y Concepción en los 100 primeros días para acercarle a las mujeres el servicio, porque de todo el país mientras se haga y se replique en diferentes puntos. También ya existe un plan de expansión en Ciudad del Este y creo que es en San Pedro, no recuerdo bien si es en San Pedro. Concepción y San Pedro, Mina, que ya tenemos el diseño aprobado por el BID, que financia el BID el diseño, y con fondos de FONACIDE se hace la construcción y la equipar todo lo que es Ciudad Mujer. Y vamos a hacer eso, Mina, porque realmente las mujeres reciben el servicio de calidad y con calidez, como dicen ellas. Me encanta que pienses así, sobre todo como que lo que está bien se replica, lo que está mal se corrige. Bueno, y por último lo de la CEPRELAT, entonces estamos con los ejes y con los pies en la tierra para ver por dónde empezar, ¿verdad? Sí. En primer lugar, el fortalecimiento institucional de la unidad de inteligencia financiera, que se entienda ese concepto es muy importante. ¿Qué es lo que hace la CEPRELAT? El análisis de inteligencia financiera, y eso hay que hacerlo en el marco de un secreto absoluto, para lo cual uno requiere la coordinación con las demás instituciones, o sea, requiere la interconexión. La tecnología es de suma importancia, no vale la pena, no vale estar preguntando por una persona, sino eso se tiene que mantener en un secreto absoluto, y para lo cual la tecnología, el acceso a sistemas de información de la SED, de la aduana, de la información que maneja el Banco Central es de suma importancia. Te agradezco mucho la presencia, ¿sí? Se nos refue el tiempo porque tengo a otros 2 invitados más. Obviamente, posteriormente, porque esta es una presentación en sociedad, ¿verdad? De las ministras. Sí, vamos a tocar ministerio por ministerio, así que les vamos a volver a convocar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos con... ¿Qué está pasando en el Partido Liberal? Increíble, sigue la pelea, y gracias a esa pelea, por ejemplo, hoy tenemos presidente de la Cámara de Senadores Colorado, presidente de la Cámara de Diputados Colorado, gracias a la pelea de los liberales. Ahora estamos con los liberales a la carga, que estuvieron de cumpleaños, 131 años, y siguen tan campantes. Víctor Ríos, senador del sector efraínista, porque claro, digo así para poder, como les digo, ser más gráfica, porque cada uno tiene otra vez un movimiento que le apoyó a uno, el otro equipo joven, que la gente de repente no sabe qué es lo que es equipo joven. Entonces, el sector efraínista y el sector llanista a la gente le queda más claro. Víctor Ríos, ¿qué tal? Gracias, senador, ¿cómo estás? Muy bien, Nina, muchas gracias por la invitación. Aprovecho ya para saludar y hacer llegar un fuerte abrazo a todos los amigos del Partido Liberal Radical Auténtico por el 10 de julio que festejamos en estos días, y mi saludo también acá al amigo Sergio Rojas. Diputado Sergio Rojas del sector llanista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por venir, diputado. Buenas noches, Mina. Buenas noches, Víctor. Y bueno, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y en particular a los liberales radicales auténticos que estuvimos en estos días de cumpleaños. A ver, para que la gente que no es liberal, y a lo mejor hasta los liberales tampoco, por ahí alguno que no, ¿por qué el 10 de julio y el 18 de octubre? Entonces, ¿cuál es lo que es el aniversario? ¿Este es la fundación y el otro qué es lo que es? El 10 de julio es la fecha de fundación del primeramente llamado Centro Democrático, que en 1890 se convierte en Partido Liberal, en 1967 en Partido Liberal Radical y en 1978 Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. Ahí nace el partido, el Centro Democrático, y el 18 de octubre de 1891 fue la gesta revolucionaria liderada por el directorio del Partido Liberal, presidido en aquel entonces por el mayor Eduardo Vera, un héroe de la guerra del 70, fue el lugarteniente del general Díaz en Curupaltí, y bueno, él muere con otros prohombres del liberalismo en ese intento en 1891. Después surge la polca 18 de octubre, que en realidad se compuso para un comandante militar, Doroteo Barrios compuso, padre de Agustín Barrios, compuso la polca 18 de octubre, y bueno, esa polca fue asumida como himno por los liberales, y yo creo que por eso el 18 de octubre está
mucho más metido en el corazón del pueblo liberal. Pero el año de fundación, o sea, el aniversario es 1887, el 10 de julio, apenas 17 años después de la hecatombe de 1870. Bueno, a ver, y cumplieron 131 años y no aprendieron todavía lo que tienen que hacer, Pico. ¿Por qué es tan lapidaria? No, creo que... Tan viejo ya. Estuvimos muy cerca, por decirlo así, estuvimos muy cerca del poder, ¿eh? Sí. Creo que hubieron algunos factores que hicieron que no pudiéramos llegar, ¿verdad? Que toda la gente, la sociedad sabe, ¿verdad? La cuestión de las encuestas, que estamos tratando ahora de regular, poderes fácticos económicos muy poderosos que todos han apostado por la ANR en esta elección. Pero por más que no se festeja que la pelota se haya ido por el parante, creo que hicimos una gran elección. Una gran elección que nadie esperaba, ni los medios, yo dije eso ese día, ni los poderes fácticos, porque ¿verdad? Pero estuvimos justamente me acuerdo que yo siempre, una vez nomás creo que coincidí, a pesar que lo aprecio mucho, a Enrique Vargas Peña, pero esa vez cuando él dijo, ¿cómo era que dijo Jenny? Tiene que cerrar el partido después de tal... Su defunción. Fue la defunción, esa fue la palabra. La defunción del PLR. Yo le dije, pero no, le digo, ¿cómo si hicieron una muy buena elección? Imagínate que conservaron la cantidad de senadores, por ejemplo, el número de senadores, y el Partido Colorado bajó en su número de senadores. Claro, cierto, no ganaron la presidencia, pero estuvieron a un 3 y pico %, digamos. Sí. O sea que, de verdad, no hicieron una mala elección, ¿verdad? Pero lo que yo me refería, no me refería a no aprendieron, Pico, hasta ahora porque no ganaron, sino que, a ver, ¿qué es lo que pasa con ustedes que no logran cerrar mínimamente esa interna, partiendo de la base que en un partido grande, tanto como el Partido Colorado, el de ustedes, es tan enorme, que van a haber siempre diferentes tendencias, posiciones, pero ¿cómo es posible que no puedan conciliar intereses en torno a algunos objetivos particulares? Por ejemplo, hoy el Partido Colorado tiene la presidencia del Senado y tiene la presidencia de diputados, pudiendo ustedes haberse quedado con la presidencia del Senado. Categóricamente. Creo que algunas lecciones sí hemos aprendido, ¿verdad? La cuestión de las elecciones generales, creo que todo el partido estuvo unido finalmente, más allá de que uno sea de una corriente interna o de otra. Creo que finalmente todos hemos trabajado detrás de la candidatura de Efraín Alegre, ¿verdad? En todo el país, ¿verdad? En lo que hace a la cuestión de la mesa directiva del Congreso Nacional, diputados y senadores, lastimosamente volvió a aflorar los problemas internos que existen. Efectivamente, pudimos habernos quedado con la presidencia de diputados, donde nosotros planteamos la presidencia de Pastor Vera Bejarano, y también pudimos habernos quedado con la presidencia de senadores. Con diputados hubiera sido más difícil porque, si bien los colorados también están divididos, pero digo, ellos tienen mayoría. Ellos tienen mayoría, digamos, pero en senadores, donde digamos... tienen mayoría, pero así sí. Sobrada la oposición. Qué insólito que fue eso. Sí, pero todavía estamos pagando las consecuencias de esa profunda división que sufrimos durante este periodo de gobierno que está culminando, ¿verdad? Entonces, un sector, a ver, con esto no hago juicio de valor. Los equivocados pudimos haber sido nosotros. Un sector del cual yo formo parte, decidió impedir que el cartismo de alguna forma imponga a algún candidato en cualquiera de las cámaras. Porque nosotros entendemos que ahí hay una cuestión que todavía no pudimos superar, o sea, es muy reciente todo lo que pasó. A nosotros nos parecía muy poco asimilable que el pueblo liberal no iba a digerir un pacto ya con el cartismo en cualquiera de las cámaras. Entonces, eso provocó esta situación. Pero sin hacer pacto con el cartismo, digamos, lo que yo digo es lo siguiente: la oposición en general, olvídate de los colorados, en senadores tienen mayoría, ¿por qué? Pero por eso nosotros 19 senadores estuvimos juntos de la oposición, son 8 senadores del Partido Liberal que no se sumaron a ese grupo de 19. Por eso, ahí está el tema, pero nuestro tema estaba en que, repito, no estoy haciendo juicio de valor. Nosotros fuimos, algunos nos dicen hasta hoy que fue una metida de pata, por ejemplo, no haber aceptado que jure Nicanor y quedarnos nosotros con la presidencia. Pero esa fue una decisión que se tomó en equipo, ¿verdad? Un equipo que está conformado hasta hoy por 19 senadores. No hay problema para conversar, para dialogar, pero no podemos aceptar, no podemos transigir en lo que tiene que ver con el juramento de Nicanor y con el juramento de Cartes. Ahí estuvo el
el problema para avanzar en un acuerdo para quedarnos con la mesa directiva de senadores. Y a ver, ¿y usted digamos? Yo creo que lo del cartismo fue un mero pretexto, a mi punto de vista. Aquí el problema está en los diferentes caudillos que manejan el PLR. Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Yo también creo. En lo que hace a la Cámara de Diputados, el candidato era liberal. Teníamos el acompañamiento de un sector de la ANR y era la oportunidad de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados porque había una división tremenda. Pero se prefirió llevar adelante las diferencias internas que hay dentro del partido, y creo que eso también hizo que el discurso del Senado caiga por sí sola, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue un mero pretexto, ¿verdad? Y siguen habiendo profundas divisiones internas porque los caciques prefieren la guerra interna que tener la vocación de poder, que es lo que tanto nos falta a nosotros, ¿verdad? Pero, Sergio, porque la cuestión de diputados no estaba condicionada a la cuestión del Senado. O sea, no había ningún acuerdo referente, además que los diputados no teníamos absolutamente nada que ver con lo que ocurría en el Senado, con el juramento de Nicanor o cualquier otro senador electo ahí. No, yo no estoy diciendo que diputado haya estado condicionado por el Senado, pero también se habló en algún momento, bueno, quieren liberales, bueno, inclusive Salustiano Salinas estaba con ese discurso, bueno, ustedes quieren liberales, bueno, apóyenle a Víctor en el Senado, que está en el grupo de 19, pero no pudo ser. Es más, nosotros habíamos planteado la posibilidad de que ya que los liberales no queremos votarnos, dijimos, en todo caso, que sea otra vez Lugo, que sea Fidel Zavala, que sea Desiré, que sea Paraguayo Cubas, cualquiera de la oposición, con tal que sea la oposición, que sea un opositor. Pero ni con eso pudimos lograr que los 18 se sumen a los 19, ¿verdad? Que éramos con eso 19 más 8, 27 senadores. A ver, ¿por qué los 8? Porque hay también una razón, digamos, ¿por qué los 8, que son ustedes, ¿verdad? Digo, los del equipo de Blas Llano y otros, digamos, no se unen? Porque también, vamos a ser sinceros, acá ustedes se boicotean vuelta y media, digo, el grupo que está con Efraín, el grupo que está con Blas Llano. Como vos decís, son dos grupos que viven boicoteándose. No, entonces nunca van a terminar, digamos, porque vos no permitiste que yo sea presidente, yo tampoco voy a permitir que vos seas tal cosa en diputado. Y así, a ver... Aquí falta una vocación de poder de nuestros líderes, ¿verdad? Aquí tenía que haber una reunión de parte del presidente del partido para direccionar. Ya el presidente del partido fue a México en esos días, entonces no hubo un direccionamiento de parte en los días previos, porque esto es una cosa muy dinámica. Sí hubo una reunión 15, 22 días antes, pero como esto es tan dinámico, va cambiando día a día, hora a hora, las negociaciones. Faltó direccionar y faltó inteligencia. Yo creo que lo que principalmente nos falta es vocación de poder para llegar al poder de la República. Bueno, pero y eso también nos hizo perder la presidencia de la República, ¿verdad? Hicimos una gran elección. Tiramos la pelota. ¿Por qué perdieron? Y perdimos porque nos faltó recursos. Y los recursos son los poderes fácticos que existen en nuestra república, que todos ellos jugaron con el Partido pero Colorado. Hubo división dentro del partido. Sí, pero a ver, mira, yo creo que, nosotros tenemos un directorio para contextualizar. Si hay un sector que persiste en incumplir decisiones del directorio, que son las que marcan la línea política, obviamente que vamos a seguir con problemas. Si el directorio resolvió, por mayoría absoluta, casi por unanimidad, no apoyar ni el juramento de Nicanor, ni el juramento de Cartes, y aparece un grupo que dice, este grupo sí va a apoyar, entonces obviamente que se va a producir este tipo de situaciones. ¿A qué decías eso? Y cierro con esto nomás en la línea que planteó Sergio. No es que no haya habido una línea de parte del presidente del partido. El presidente del partido nos convocó por ejemplo, a los senadores que hemos sido cabeza de lista en el directorio para que se conforme un equipo de negociadores. Y la línea era acuerdo con la oposición y con aquellos con los que estuvimos en la lucha para defender el Estado de Derecho, para defender la Constitución Nacional. Esa fue la línea que se marcó desde el directorio partidario. Bueno, pero vos mismo estás diciendo, y con aquellos que defendieron tal cosa, o sea, los que no estuvieron con la enmienda. Pero estoy diciendo como partido, que nosotros somos el mismo partido. El directorio dijo eso. Entonces, todos los liberales, en principio, si es que vamos a ser coherentes con las decisiones del directorio, teníamos que ir en esa línea. A eso me estoy refiriendo.
No, yo creo que ese es un simple pretexto de parte de los amigos aquí del oficialismo partidario. Pero, porque, Sergio, por favor, hubo una decisión del directorio. Permíteme, sí, excelente. Entonces no es pretexto, es una decisión. Se creó una mayoría que llevó a Silvio Velar a la presidencia de la República, y si eso hubiese sido el acuerdo, hoy estaría jurando Nicanor, ¿verdad? Nicanor porque no hay que olvidar, porque su propio correligionario. No hay que olvidar que ahí hubieron más de 25 líneas. Ese no es mérito de los muchachos, ese es porque sus propios correligionarios no lo dejan jurar. Vamos a ponernos de acuerdo. Entonces no hubo ningún acuerdo previo. O sea, porque, eso cae porque sí senadores colorados se echaron para atrás. Yo hablo con ellos. Yo creo que los senadores del PLRA, los 8 dijeron que el grupo de los 8, varios de ellos, de acuerdo a la información que hemos tenido. Ellos se manifestaron, lastimosamente, a mí me duele, tengo que decirlo. Mis correligionarios dijeron que no, después que Monjes, por ejemplo, hizo pública su postura. Después que otros empezaron a decir, no, nosotros esto nos vamos a acompañar. Es más, el 30 de junio, el día del juramento, no fueron precisamente los liberales los que dijeron no hagamos la sesión extraordinaria porque no corresponde. Fueron senadores del Partido Colorado. Yo creo que aquí se mezclan las cosas, ¿verdad? Aquí se habla de la coherencia, ¿verdad?, del directorio del PLRA. Ese fue el discurso en diputados para no acompañar a un candidato liberal. No vamos a acompañar a nadie que haya transgredido la Constitución Nacional. Sin embargo, el candidato liberal de la Cámara de Diputados era un efrainista, en primer término, ¿verdad? Y yo le recuerdo aquí al senador que terminadas las elecciones presidenciales, ¿verdad?, nuestro presidente del partido y candidato a presidente. Mi compueblano Aliana es efrainista. Ellos son los que promueven la candidatura de Pastor Vera. Nosotros hemos llevado adelante la candidatura de Pastor Vera. Pero con apoyo de ustedes que están en el pacto con el cartismo. No, el cartismo, los diputados de la ANR iban a acompañar a un efrainista para la presidencia de la Cámara. Pastor Vera es los cartistas son los que promovieron. A ver, ¿son o no son cartistas los que apoyaron a Pastor? No, íbamos a tener los votos, pero el candidato iba a ser un efrainista. Perfecto. Pero se equivocó y se va a pactar con el cartismo. Lo grave de todo esto, a mi criterio, es que además de la falta de vocación de poder, es que se denunció un fraude de parte de nuestro partido, de parte del sector de Mario Agdo, y terminamos acordando ahí la mesa directiva. Entonces, ¿en qué estamos? Reconocemos, finalmente, no hubo fraude por lo visto, ¿verdad? Porque hemos acordado con ellos, ¿verdad? Entonces, no hay tampoco coherencia. Yo creo que todo eso son pretextos. O sea, porque, a ver, porque yo digo que hubo irregularidades. A ver, Sergio, permíteme, por favor, yo creo que todo eso son pretextos. Porque yo digo que hubo irregularidades en las elecciones, no tengo que hablar más con el presidente electo. Esa es tu lógica, esa es tu tesis. No, es que ustedes han denunciado eso. No, pero a ver, y terminamos acordando pero lógicamente, siempre doy un ejemplo. Lo que yo te quiero decir, Víctor. Es lo mismo que yo diga, me cobraron mal el penal, pero cobraron, metió en el gol, perdí el partido y tengo que seguir, la vida continúa. ¿Cómo voy a seguir? No, hubo fraude, porque si no iban a decir, bueno, pero escúchame, pero quieren hablar luego, pero sí, qué radicales que son. Ya se superó, ya tenemos que avanzar ahora en otras cosas. Bueno, ¿por qué no hablar con el presidente electo? No, claro que siempre hay que hablar. Pero una cosa es hablar, porque vos sos senador, sos un partido y él es el poder, digamos, sí, ¿verdad? Pero otra cosa es pactar con él, o sea, porque yo también, la verdad que veo un poco de incoherencia en el sentido, si vos decís que hubo, una cosa es decir que hubo irregularidades, otra cosa es que te hayan hecho fraude. Si te hizo fraude, no es precisamente un aliado tuyo tan inmediatamente, porque acá después, obviamente, con el tiempo en política, digamos, las cosas se van olvidando. Pero esto era para conformar esa directiva del Congreso. Acá hay dos alternativas, o no hubo fraude, o no hubo fraude. Ustedes le dieron al Partido Liberal salir a decir, elecciones transparentes, espectaculares, se hicieron las denuncias correspondientes. Hay una postura asumida por el partido. Y no solamente por el partido Patria Querida hoy está avanzando en un proyecto muy interesante de reforma del sistema electoral porque se vio que este sistema no funciona y tiene debilidades. Pero esa ya es una discusión para el futuro. No podemos quedarnos en eso. Claro. ¿Por qué no conversar y llegar a acuerdos? Sí, o que la democracia se basa en consenso. Yo creo que en algo podemos ponernos de acuerdo, Víctor, en el sentido de que nos faltó vocación de poder, faltó renunciamiento. ¿Qué por vocación de poder? ¿Qué quiere decir vocación de poder? Teníamos la posibilidad de ganar ambas presidencias en ambas cámaras. ¿Qué vocación de poder ir a pactar con el cartismo? No, pero es que no íbamos a pactar con nadie. Ellos iban a acompañar a un candidato líder en el caso... ¿Y vos te pensás en el caso de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque y hubiese sido lo mismo en el Senado. Hubiésemos creado los números para llevar. El auténtico caballo de madera, caballo de Troya. Yo creo que ustedes han encontrado el pretexto. De madera, yo creo que ustedes le dan mayor valor a las luchas internas es luchas que llegar al poder real de la República del partido. Vos lo que estás diciendo que
para tener vocación de poder hay que pactar con el cartismo. No. Es que, no, para tener vocación de poder. Es que la Cámara de Diputados, vos mismo acabas de decir que la Cámara de Diputados del Senado es mayoría y necesitan los números, necesitan. Pero en el Senado no necesitamos, somos 19 más 8 de ustedes, y los 8 de ustedes prefirieron hacer cualquier otra cosa menos sumarse a la oposición. Igual Entonces, que ustedes. ¿de qué vocación de igual poder? Que ustedes. Y yo no digo por eso que no tengan vocación de poder. Yo creo que se equivocaron en y diputados, está ya superado el asunto, también ya tenemos que seguir conversando. Víctor, no es que yo no digo por eso que no tengan vocación. Víctor, yo te hago una consulta, Víctor, con esto. Ambos se boicotean, o sea, ambos pero ¿cuántos te acompañaron en la candidatura, Víctor? 5 senadores, ¿verdad? Y 8 han elegido a otro y ustedes decidieron correr por cuerdas separadas. Pero no es por cuerdas separadas, somos pero 19. Pero ustedes no respetaron la mayoría. ¿Qué te sirve a vos ganar en tu bancada si te dice allá hay 15 que te dicen que no te voy a votar? Entonces, eso es lo que dijimos siempre, busquemos un liberal. Por eso hemos planteado de consenso designar un candidato. Un candidato liberal que o sea que el candidato sí o sí tendría que ser de ustedes, de los 5. No, yo no te estoy diciendo eso, podía haber sido Ancho Ramírez. Yo pero no te estoy diciendo no por si te dicen los 19. ¿A quién eligió la pero mayoría? Si te dicen, no le voy a somos votar 13 a Lanzoni, senadores liberales. Pero si no te... 8 dijeron Lanzoni. Y ustedes 5 se corrieron pero, a ver, 14 a buscar la llanura. Te dicen que no, papá. ¿Qué vas a hacer? Si 14 te dicen que no te van a votar, ¿qué le va a obligar a Lugo, a Fidel, a Deciremasi, a Paraguayo-Cuba que te vote? Allá, vos que hablas tanto de vocación de poder, al poder en democracia se llega con votos. Si te están diciendo, Patria Querida, Frente de Guazú, Payo Cuba, PDP, no le voto a tu candidato, tenés que ser torpe, tenés que ser el colmo de testarudo para insistir con un candidato con quien no llegas, busquemos otro. ¿Vos te pensás que a mí me quita el sueño? A mí me dijeron que yo sea candidato, yo nunca quise ser. Entonces busquemos otro, Paco Obá, no sé. Pero ustedes no reconocen que no aceptaron la decisión de la mayoría en la bancada. No es que desconocemos, dijimos vamos con la oposición, siempre dijimos eso y seguimos trabajando. Los 19 juntos, papá, y los 19 juntos votamos. Y lastimosamente hasta hoy, espero que recapaciten, los 8 siguen votando en otra línea. Y la oposición, los 19, estamos por un lado. Entonces no sé quién tiene vocación de poder. Claro, pero eso pasó también en diputados. Diputados hicieron lo mismo. Se hizo lo mismo y no podría haber sido un liberal. O sea, pues digo que cada uno de ustedes... Lo que pasa, a ver, ya que estamos hablando, Mina, voy a decir ya lo siguiente, ya que estamos hablando. Yo intervine muy poco en diputados. Lo de Pastor fue una cosa, porque como se dieron cuenta que ya no tenían los votos, empezaron a ofrecer. Le ofrecieron a Salustiano Salinas, le ofrecieron a medio mundo la candidatura. Y a todo el mundo sorprendió lo de Pastor, porque a mí, y lo digo ahora públicamente, y no me va a desmentir el querido Pastor Vera. Pastor Vera a mí me llamó, Antonio Busarqui, desde la ciudad de San Pedro me llamó y me dijo, estoy en la casa de Pastor Vera, tengo su apoyo para ser candidato a presidente de la Cámara de Diputados y te pido por favor que le hables a Salustiano Salinas que acepte ser líder de bancada. Y me pasa el teléfono con Pastor Vera. Y Pastor me dijo, sí, acá estamos tomando un vinito con Antonio, nosotros le acompañamos y hablarle a tío Salud. Le hablé a Salustiano Salinas y él aceptó desistir de su candidatura a presidente y ser líder de bancada para apoyar a Antonio. Yo no sé en qué momento cambió Pastor. Entonces eso cayó de sorpresa. Entonces eso descolocó un poco el tema. Hay que decir las cosas como son. Lo digo públicamente hoy, Mina, porque estoy seguro que Pastor no me va a desmentir, porque así fue, la pura verdad. O sea, ustedes no quisieron que un liberal sea el presidente de la Cámara de Diputados. No, es que, por si Antonio es el candidato, papá. Antonio es nuestro candidato, el que... Avise. Pero a presidente del partido, de la Cámara de Diputados. Nunca y Pastor cuando nos avisó en qué momento cambió. A mí me llamaron después. Y bueno, pero ¿y si cambió? ¿Cuándo se candidató Antonio si nosotros en ningún momento ahí supimos en la Cámara? Nunca se planteó su candidatura. Nosotros estábamos jugando con Pastor para que un presidente sea liberal. Ustedes estaban jugando para otro lado y Antonio por su lado. Eran 3 candidatos. Antonio, Salustiano y el tercero, no me acuerdo. Ya sé, Ábalos Mariño. ¿Por qué ustedes no querían que sea Pastor? Lo que no entiendo. Es que no queremos. Se trabajó en otra línea. Se llegó a acuerdos formando una mayoría en diputados y cuando la alianza de Sergio y eso con el cartismo se dio cuenta que no tenía mayoría, empezaron a ofrecer candidatura a todo el mundo, incluido Salustiano Salinas. De repente salta la liebre de donde menos se esperaba, que era Pastor, y eso descolocó el asunto, pero los acuerdos ya estaban. Es cierto, porque tuvimos 38 diputados con gente de otros partidos menores,
gente de Patria Querida, gente del Encuentro Nacional, o sea, faltaban 2 votos liberales para que vaya un liberal a la presidencia de la Cámara. Porque Pastor se salió del acuerdo original, entonces hay mucha gente que no lo quiso acompañar. Esa fue la historia. Lo estoy diciendo públicamente y que me desmienta si estoy mintiendo. Bueno, el Pastor sabe del aprecio que yo le tengo y sabe que le tengo aprecio, nos acompañamos siempre, pero de esta ocasión él, a mí por lo menos no me avisó cuándo cambió de postura. ¿Y por qué tendría que avisarte a vos? Y para que podamos hablarle a la gente, si él me llamó... Vos en otra negociación del Senado. Pero me estás diciendo que no tenemos ocasión de poder y me estás diciendo que no queremos luego que un liberal llegue. Te estoy diciendo cómo se dio este proceso. Pero es que hasta donde yo participé y donde yo intervine. Le pedí a Salustiano que acepte ser líder de bancada con tal de que apoyemos todo a Antonio Busarquis. Pero es que así fueron los hechos, más allá de la argumentación y bueno, de la pero esa es la historia. Entonces no nació la un realidad repollo. Es que faltó 2 votos del PLR para llegar a la presidencia, ¿verdad? A ver, tenés que entender los procesos, o sea que ustedes se Sergio, quejan de lo que ocurrió en diputados, estas cosas no nacen de un repollo. No pero es que nace un repollo lo que ocurrió en el Senado. Hay un proceso que llevó a esto. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con esta interna liberal. Tienen 1 minuto para decir cuál sería la fórmula de reencuentro liberal. O sea, estaba diciendo en broma, le pueden llevar una excursión a San Pedro, a Blas Llano y a Efraín, ¿verdad? Entonces, no sé, que desaparezcan o algo así. O sea, a ver. La fórmula es un proceso natural que se está dando dentro del PLRA. ¿Cuál? Creo que aquí hay una renovación importante de los cuadros del partido, que es lo normal, ¿verdad? Después de unas elecciones generales. Creo que los mandos medios del PLRA van a tener mucho más protagonismo con mirar a las elecciones municipales y a las presidenciales, ¿verdad? Porque yo creo que más allá de la diferencia que tenemos internamente, hay también un aprecio importante entre los mandos medios del partido. Y creo que eso también va a primar, y eso se notó también en las elecciones presidenciales que pasaron, ¿verdad? Pues yo creo que en un 99,9% del partido estuvo unido y trabajó intensamente para que un liberal llegue a la presidencia de la República. Yo creo que o sea, la fórmula natural de la política, del proceso de transformación de liderazgo que se van a dar dentro de nuestro partido. Así, nomás naturalmente, nomás no van a darle un empujoncito. Eso la gente, las bases van a dar eso. Bueno, lo que él dice es, a lo que se refiere cuando dice un proceso natural, hay un recambio generacional ahora en el Partido Liberal Radical Auténtico. Muchos de los capitanes ahora estamos emergiendo a la superficie y bueno, aparecemos nuevas figuras. Esto se ve muy bien en senadores. Yo siempre les decía a los colegas, nosotros somos muchos nuevos en Senado. Y es una tarea complicada para nosotros porque no le tenemos más a Zaguier, no le tenemos más a Yoyito, nos queda a Blas que no está en su mejor momento en cuanto a imagen política, pero y los colorados están con su flor y nata. Le tenés a un Calé, el más antiguo, siempre dicen el más antiguo, pero es un hombre de una gran retórica, una gran ilustración, Patria Querida con su hombre más fuerte adentro, frente a Iguazú. Y estamos nosotros, los liberales, que en el marco de este proceso de renovación somos nuevos y tenemos que justificarnos en el Senado. Va a depender mucho también del éxito de este proceso de cambio, de la tarea que nosotros cumplamos en el Senado y obviamente no va a ser tan natural. Va a haber hay ya requerimiento de las bases en el sentido de decir, superemos esta situación y avancemos. Y cierro con esto. Yo con todo aprecio, y nosotros tenemos una amistad muy sincera con Sergio, yo tengo muy buena relación con el grupo de los 8 colegas senadores. Nuestra crítica es política. Entonces, al no haber también una disputa tan personalizada, facilita de repente el diálogo. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, Mina. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Tampoco están tan unidos los colorados, o sea que eso otra vez les beneficia. Por eso que tuvieron ese 3% de diferencia nomás. Pero bueno, veremos qué sucede. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, ya saben, el lunes que viene en Red Guaraní a las 22. Y de lunes a viernes, a pesar que me tomé esta semana de vacaciones, pero de lunes a viernes de 8:30 a 12 siempre te espero en Radio 1000 AM todas las mañanas. Chau, chau, muy buena noche.